Cintia llegó a urgencias el día 30 de junio. Ella tiene 21 años y llegó por un dolor abdominal fuertísimo, pero fuertísimo, que la hacía doblarse de dolor, le daba náuseas y le daba vómito. Cintia antes de eso estaba completamente sana. Ella no tiene ningún antecedente relevante de enfermedad, pero sí tiene el antecedente de que el día 1 de junio nació su bebé por parto normal y nació sin ningún problema. La dieron de alta el día después de que nació el bebé, todo bonito, todo feliz, pero del día 1 que nació el bebé, pasaron los primeros 15 días normales y más o menos el día 15 o 16 de junio ella empezó con el dolor abdominal. Ella lo describe como que, bueno, de hecho su mamá me lo describió así, ¿verdad? Porque ella no podía ni hablar de dolor. Su mamá me describió que ella tenía un dolor aquí, o sea, epigástrico, es decir, justo aquí, a lo que mucha gente le dice la boca del estómago, los médicos le decimos epigastrio, entonces que el dolor lo tenía aquí y se le clavaba aquí, y típicamente ese dolor le daba después de comer. Entonces, a veces se acompañaba de náuseas, no llegaba a vomitar, pero era un dolor ahí que le empezó a dar como 15 días después de que nació el bebé. Entonces Cintia lo que hacía era tomarse algún analgésico, el dolor se le calmaba y ya no había problema. Pero con el pasar de los días, el dolor se fue haciendo cada vez más intenso, más frecuente y más duradero. Entonces decía ella, ay, pues igual y es gastritis, y tomaba algo para la gastritis. Y no se le calmaba, se tomaba otro tipo de analgésicos y ahí más o menos. Entonces, ¿qué pasa? El día 30 de junio, para el día 28... empezó el dolor, pero con todo, así le empezó a rociar muy fuerte, valga la redundancia. El día 29 empezó con fiebre fuertísima, náuseas, vómitos, y el día 30 de junio la llevan a urgencias al hospital. Yo estaba de guardia cuando la llevan y cuando me toca verla, ella no me podía ni responder de todo el dolor abdominal que traía. Nada más me decía que le dolía muchísimo, estaba toda como que entre que se quería desmayar y no me contestaba bien las preguntas, etcétera. Cuando yo la reviso, efectivamente, ella tenía dolor. Yo, escuché toda su pancita, no había ruidos del intestino, no había nada. Le empiezo a aplastar y duele mucho en esta parte y duele también hacia la parte, hacia lo que los médicos le llamamos el hipocondrio derecho, es decir, este es mi lado derecho. A lo mejor lo van a ver en el video lo van a ver así como que me estoy señalando al otro lado, pero es por el efecto de la cámara que está volteada, ¿eh? Entonces, en el hipocondrio derecho, es decir, bajo la costilla, al aplastar, justo en la boca del estómago y aquí, dolía muchísimo. Y dolía más cuando ella hacía una inspiración profunda, es decir, cuando ella hacía... el meter aire hacía que le doliera mucho. Entonces, eso es algo muy característico del dolor de la vesícula. Yo ya les había hecho un video previamente de cómo era un dolor abdominal por problemas en la vesícula. Entonces, por el tipo de dolor, el patrón de dolor, el hecho de que se presentaba mucho después de comer, que empezó con fiebre, con náuseas y que ya los últimos 2 días empezó con vómitos, pues yo sospeché que era la vesícula. Entonces, no había quien le hiciera un ultrasonido en ese momento y le dejo una solicitud hecha para que le hagan una tomografía. Le hacen la tomografía al día siguiente de abdomen y ¿qué creen? No solo estaba la vesícula inflamadísima y llena de piedras, sino que se ve que el páncreas también estaba al doble de su tamaño, o sea, estaba súper inflamado y lo cual nos da a nosotros el diagnóstico de una cosa que se llama pancreatitis. Ok, ¿cómo pasó eso? ¿Y qué es lo que le ocasionó el dolor? ¿Fue la vesícula o fue el páncreas? Bueno, aquí pasa una cosa bien interesante. Miren, aquí está explicando otra cosa, espérenme. Bueno, lo que le pasa a Cintia, o lo que le pasó a Cintia, fíjense bien. Voy a girar esto aquí. Voy a dibujar, imagínense que esta es la pancita de Cintia, ¿verdad? Aquí está el hígado, algo así, y el hígado tiene la vesícula como por aquí abajito. Entonces la vesícula guarda una cosa que se llama bilis, ¿verdad? Y la bilis, ya les había explicado en otros videos, que es un líquido que nos sirve para digerir las grasas. Entonces,
esta vesícula estaba llena de piedras. Entonces, la vesícula manda toda su bilis por un conducto que se llama cístico, que cuando se junta con un conducto de acá, que viene de acá del hígado, que se llama conducto hepático, forman una cosa que se llama conducto colédoco, ¿sale? Que es este que está aquí. El conducto colédoco baja y se une con una cosa que se llama conducto pancreático, que es el que está unido al páncreas, que es un órgano que está aquí enseguida. El páncreas tiene principalmente dos funciones. Una, producir unos, por llamarlo de una forma, produce jugos digestivos que manda al intestino para digerir lo que nos comimos, y por otra parte produce hormonas, entre ellas la insulina, que nos ayuda a que no se nos suba mucho el azúcar, ¿sale? Eso es lo que hace el páncreas. Entonces, este es nuestro páncreas, ¿sale? Entonces, el conducto colédoco se une con el conducto pancreático y forman un solo conducto que desemboca en el intestino, ¿sale? O sea, imagínense que aquí está ya el intestino, está aquí todo el tripero. Entonces, todos los jugos digestivos que vienen de la vesícula y del páncreas llegan hacia el intestino y aquí está todo lo que nos comimos y todo eso se empieza a digerir gracias a los jugos de estos dos órganos. Bueno, el que produce la bilis es el hígado, la vesícula lo almacena y ya lo manda para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasó a Cintia? Como Cintia empezó con piedras en la vesícula, ¿qué creen? Estas piedritas empiezan a migrar para acá, para acá, para acá, para acá, y hay veces son piedras que se eliminan por el mismo intestino, se evacúan con las heces y no nos damos cuenta. Pero hay veces estas piedritas se atoran aquí. Entonces, si los jugos digestivos del páncreas sirven, o sea, son químicos fuertes que sirven para digerir la comida, ¿qué crees? Todos los jugos digestivos se quedan adentro del páncreas y empiezan a digerir al propio páncreas. ¿Me explico? Entonces esto hace que el páncreas, ¡pum!, se empiece a inflamar y esto da un dolor de muerte. O sea, es un dolor abdominal, la cosa más horrible, espantosa que se puedan imaginar. De por sí el dolor de vesícula ya es horrible, ahora si le agregas el dolor de páncreas está mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer con Cintia? Pues bueno, para empezar, se le dio todo el manejo analgésico, de hecho se tuvo que trasladar a otra unidad, porque esto es peligrosísimo. Una persona se puede morir por una pancreatitis, ¿ok? Entonces, un problema tan sencillo como una colecistitis, o sea, que es la inflamación de la vesícula, esto se llama colecistitis, o piedritas en la vesícula, se nos puede complicar con algo así. Entonces, moraleja de este caso, no te aguantes un dolor abdominal. Si tienes un dolor en la panza, revísate, ve con el médico. ¿Por qué? Porque puedes traer un problema así, no te das cuenta, no te lo atiendes o lo dejas pasar, o te automedicas porque crees que es gastritis, porque crees que es colitis, porque crees que la fregada, y te puedes complicar fatal. De hecho, Cintia duró, como después de esto, bueno, al hospital donde la trasladaron, duró casi 3 semanas internada. ¿Y qué crees? Al final, de hecho, ya el páncreas, o sea, a ella se le estaban subiendo mucho las cifras de azúcar. Eso puede, o sea, bueno, pudo haber sido por el manejo que recibió y todo, ¿verdad? Pero una de las consecuencias de tener pancreatitis es la diabetes. ¿Por qué? Porque al quedarse los jugos digestivos adentro, van destruyendo al páncreas y van destruyendo también las partes del páncreas y las células que producen la insulina. Entonces, si se destruye el páncreas que produce la insulina, se nos sube el azúcar y nos volvemos diabéticos, ¿sale? Entonces, pues esperemos que no sea el caso de Cintia, pero sí es importantísimo esto. Ahora, otra cosa que me dio la pista de que podía hacer la vesícula era que ella acababa de tener a su bebé. Entonces, es común que las mujeres que recientemente tuvieron a su bebé hagan problemas en la vesícula. Entonces, es bien común. Y pues todo el cuadro clínico que ella tenía a mí me sugería que podía ser este problema. Entonces, inicialmente yo no sospeché del páncreas, la verdad, no lo sospeché, pero sí sospeché de la vesícula y por eso pedí la tomografía. Y obviamente en la tomografía pues se observa también el páncreas. Entonces, pues esperemos que no tenga consecuencias tan graves a largo plazo. Y por favor, no te automediques, atiende tus síntomas, ¿ok? ¡Mua! Espero que este caso te sirva, te mando muchos besos y hasta luego.